Hay una famosa frase que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y esa frase es verdad, pero igual que vemos claro que hay caminos que son mejores para llegar a Roma, pues sucede exactamente lo mismo cuando queremos mejorar nuestra vida. Y en este vídeo te voy a contar cuál es esa técnica infalible con la que podemos conseguir lo que queremos en menos tiempo y más fácilmente. Lo primero de todo, tenemos que entender cómo funciona la ley de Pareto. ¿Qué dice la ley de Pareto? Que el 20% de cosas tienen 80% de resultados. Entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es centrarnos únicamente en ese 20% de cosas. Pero podemos llevar la ley de Pareto al extremo y dentro de ese 20% de cosas también habrá otro 20% de cosas que tendrá el 80% de resultados. ¿A dónde quiero llegar? Pues que al final va a haber una cosa que va a tener la gran mayoría de los resultados. Y lo que tenemos que hacer pues es centrarnos en hacer esa tarea que es la más importante. Ahora bien, como en la vida hay diferentes áreas que pueden chocar entre ellas, lo que yo haría es dividir en 4 áreas importantes, que sería el área de la salud, el área del dinero o laboral, el área de las relaciones y luego podríamos decir el área que sería personal, pues nuestras cosas, nuestros hobbies o lo que sea. ¿Y cómo hacemos para encontrar esa tarea tan importante? Pues nos hacemos una pregunta de algo en lo que queremos mejorar y después sacamos pues 20 posibles tareas. Una vez que tenemos esas 20 tareas pensamos ¿cuál es el 20% más importante de tareas que nos va a llevar a conseguir ese objetivo? Y nos van a quedar 4 tareas. Y una vez que tenemos esas 4 tareas, que van a ser las 4 que vamos a hacer, va a ser de esas 4 cuál es la más importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta tarea que es la más importante? Pues lo vamos a hacer al principio de la semana o al principio del día. ¿Por qué es importante hacerlo ahí? Porque tenemos que hacerlo lo antes posible, porque al principio de la semana o del día es cuando tenemos más energía y tenemos más fuerza de voluntad. Y luego hay otra cosa clave, que si empezamos por ejemplo la semana haciendo esas tareas importantes, cuando llega el miércoles ya hemos hecho todo lo importante y vamos a tener la sensación de que la semana ya mereció la pena, de que hemos progresado. Y de esa manera el resto de la semana se nos va a hacer mucho más fácil, vamos a ser más felices y nos vamos a poder dedicar a otras tareas que también son importantes pero que no son tan importantes como la anterior, sabiendo que la tarea más importante ya lo tenemos hecho. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que queréis tener más amigos, hacéis una lista de 20 tareas y luego os quedan solo 4 tareas. De esas elegís que escribir a tus antiguos amigos pues es la mejor tarea que puedes hacer. Entonces, tienes que hacer esa tarea lo antes posible. No tiene sentido, por ejemplo, que te pongas a leer libros sobre cómo relacionarte con los demás cuando la otra tarea es más efectiva y vas a tardar menos tiempo. Entonces, dedicamos, vale, cuando hago esto, pues lo antes posible. Y ya después de esa tarea, pues ya si quieres te puedes poner a leer libros. Porque lo que normalmente nos sucede es que como nos da miedo el hecho de escribir a gente antigua porque nos parece algo difícil, pues lo que hacemos es hacer algo fácil que podría ser leer el libro, pero realmente es un error, porque al final si sabemos que lo otro nos va a dar mucho más beneficio, tenemos que centrarnos en hacer lo difícil y que nos va a dar el máximo beneficio lo antes posible. Por ejemplo, yo estoy grabando este vídeo un lunes por la mañana. ¿Y por qué lo grabo un lunes por la mañana y no un viernes por la tarde? Porque para mí, grabar los vídeos de YouTube, preparar los vídeos de YouTube como este, que lo he estado preparando antes, pues es de las tareas más difíciles y que más me cuesta y también más importantes. Entonces, pues lo hago lo antes posible. De esa manera, cuando avance la semana, pues ya estaré haciendo otro tipo de tareas, como puede ser editar, puede ser la miniatura, puede ser leer un libro o otro tipo de tareas que son menos importantes y más fáciles, y de esa manera pues ya estoy tranquilo sabiendo que lo importante ya lo tengo hecho desde el principio. Otra pregunta que a veces nos hacemos es si es mejor primero hacer o primero aprender. Pues lo que tenemos que hacer es, si no sabemos nada de nada, podemos dedicar un pequeño tiempo a aprender y después aplicar, pero lo más importante es aplicar. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos es cuando realmente aprendemos, y como os he explicado, lo más difícil es aplicar. Entonces, primero aplicamos, hacemos lo difícil y una vez que hemos aplicado y ya vemos que ha salido bien y que ha salido mal, pues ya podemos aprender mucho mejor teniendo en cuenta esas cosas que hemos hecho, y luego también vamos a estar mucho más tranquilos sabiendo que la cosa difícil ya la hemos hecho. Por lo tanto, si queréis aprender, si queréis leer libros o lo que sea, lo que tenéis que hacer es hacerlo eso a la tarde o a final de la semana, ya sea un jueves, un viernes, un sábado, pero nunca hacerlo a la primera hora de la mañana ni un lunes. Les voy a poner el ejemplo que me pasaba a mí. Lo que hacía antes era lunes y martes, pues lo dedicaba a leer libros o a aprender en vídeos o lo que sea, y de esa manera, con ese conocimiento, pues luego hacía los vídeos de YouTube.
¿Qué pasaba? Que luego llegaba el miércoles, que por ejemplo grababa y había días pues que tenía problemas y ya no podía grabar. Luego el jueves pues me lo tomo de descanso, entonces luego llegaba el viernes y entonces notaba que estaba acabando la semana, de que no estaba siendo productivo. Lo que hago ahora es, el lunes hago los vídeos y me grabo, y después los martes los edito, por ejemplo, y ya tengo el miércoles, el viernes, el sábado, todo el tiempo que quiera, pues para preparar los siguientes vídeos, para formarme, para aprender sobre salud, para socializar, y ya sabiendo que ya he hecho lo importante, pues puedo disfrutar mucho más del resto de tareas. Todo eso está muy bien, pero sin el último punto nada sirve, que es que tenemos que planificar cuándo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo planificamos? Pues yo lo que hago es planifico la semana los domingos y después planifico a la noche el siguiente día. Entonces, ¿qué consigo con eso? Pues los domingos planifico cuáles son las tareas más importantes para hacerlas el lunes y luego pues las siguientes las hago el martes. De esa manera, cuando ya sabemos qué vamos a hacer, pues llega el lunes y lo único que tenemos que hacer es hacer la tarea. Si llega el lunes y tenemos que estar pensando cuál es la tarea más importante, pues muchas veces lo que nos acaba pasando es que hacemos una tarea que no es importante y luego llega el viernes y esa tarea que era importante, incluso que es urgente, pues no la hemos hecho. Y entonces tenemos que estar pues con prisas, estamos con estrés, y de esa manera, al planificar tanto el domingo para toda la semana como a la noche para el siguiente día, pues es mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es hacer esa tarea y ya está. Y por si os interesa cómo hacer bien una rutina de noche, pues tengo un vídeo en el canal hablando sobre ello en profundidad. Como resumen, tenemos que aplicar la ley de Pareto al extremo y tenemos que pensar cuáles son esas tareas que son las más importantes y hacerlas al principio, tanto al principio del día como al principio de la semana, como podría ser también al principio del mes. De esa manera, al haber hecho ya las tareas más importantes y más difíciles al principio, pues luego el resto del día o el resto de la semana pues va a ser muchísimo más sencillo. Y aparte nos vamos a sentir también muchísimo mejor. Y cuando queremos hacer tareas que son más sencillas, por ejemplo, como aprender, pues las hacemos a la tarde o al final de la semana, una vez que ya hemos acabado las tareas más importantes. Y para que no nos olvidemos de hacer esas tareas más importantes, es muy importante planificar previamente los domingos para toda la semana y el día anterior a la noche para todo el día siguiente. De esa manera, pues vamos a saber cuándo hacer las tareas más importantes y no vamos a estar en el momento pensando sobre ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Para mí es uno de los conceptos que más me ha ayudado, por eso lo cuento mucho en el canal, porque me parece clave, porque sin este concepto al final el resto de conceptos nos van a ayudar tanto. Entonces, si os ha gustado, pues me gustaría que dejaseis un like y nos vemos en el próximo vídeo.